Saludos y buen día, amigos que nos siguen a través de las redes. Pues hoy lunes 19 de enero del 2026 vamos a retomar hasta cierto punto pues algunas notas a nivel nacional e internacional y locales que nos son de interés. Básicamente comentarles que pues vamos a retomar la temática que teníamos antes de llevar a cabo una lectura de la información de las noticias que se nos daban en los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Este es un nuevo formato más amable, más tranquilo y sobre todo pues más práctico para cuestiones de edición. Ya posteriormente estaremos también analizando otras posibilidades, pero por lo pronto comentarles que en Periódico Reforma contradicen criterio que obliga orden judicial en indagatorias, perfilan evadir a juez para asegurar bienes. Dice, proponen en corte que directamente las fiscalías retengan patrimonio. La corte podría autorizar este lunes a los fiscalías brincarse el control de jueces para asegurar toda clase de bienes relacionados o derivados de un delito. Bueno, el tema aquí vendría siendo qué tan prudente o pertinente sería que pues un juez no pueda interferir cuando pues muchas veces puede ser una arbitrariedad lo que esté cometiendo la fiscalía. En fin, pues ese sería un pequeño comentario sobre el tema. Por otro lado, quieren seguir en la Marina vicealmirante Huachicolero. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna procesó desde septiembre por encabezar un grupo dedicado al contrabando de combustibles y huachicol, eh, fiscal pelea en tribunales para mantenerse como miembro de la Armada de México. Bueno, hasta ahí llega el cinismo de algunos personajes que fueron protegidos en gran medida por la administración anterior de López Obrador. También, y esto es muy importante, reportan sarampión en 32 entidades. El brote de sarampión se extendió ya a todos los estados del país como un caso reportado. El primer caso fue reportado en Puebla el fin de semana. No existe ya una sola entidad libre de sarampión, confirmó la Secretaría de Salud. Y la pregunta es, ¿y la vacuna pentavalente, que no se supone que para eso es? Entonces quiere decir que hubo una gran cantidad de personas que no tuvieron esa oportunidad. Habrá que checar, ¿no? Por otro lado, chocan trenes en España, hay 21 muertos, también estado de sitio en Guatemala. Ayer estaba viendo esta nota, el presidente de la República de Guatemala declaró estado de sitio porque a la vez también declaró la guerra contra el crimen organizado y las pandillas, un caso que vendría siendo como una réplica del estilo Bukele de El Salvador. Bueno, Bernardo Arévalo decretó ayer 30 días de estado de sitio tras los asesinatos de 8 policías atribuidos a pandillas de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, mismas que eran tan famosas en su momento por los altos índices delictivos que generaban en El Salvador. Bueno, por otro lado, vamos viendo qué nos dice el Universal. Vendedores vuelven a la Alameda, también 5 familias principales lavadores de los Chapitos. Los hijos de Joaquín Guzmán se apoyaron en clanes sinaloenses para formar un entramado empresarial que coloca las ganancias de las drogas en la economía formal. También aumenta 66% los recursos en 2026 para el fracking. Por otro lado, fin a los plurinominales, un riesgo para las fuerzas de oposición y también para los aliados, porque con esto automáticamente y probablemente perderían opciones el Verde y el PT, aunque vemos que dentro de las alianzas existe un
mecanismo que les permite acceder a este tipo de nombramientos. Veremos qué pasa, porque este era uno de los puntos torales por los cuales no querían ninguno de estos dos partidos generar esta ley o aprobarla con votos en el Congreso. Nos vamos con Excelsior, que dice: sorprende socialista, el candidato José Segura lidera las elecciones presidenciales en Portugal con 30.6% de los votos y enfrentará en segunda vuelta el derechista André Ventura. Bueno, pues habrá que ver qué sucede allá en Portugal, porque por ejemplo en Polonia ya se decretó como terrorista el socialismo. Esto pues ya indica que no solamente el socialismo y el capitalismo fragmentan las posturas, sino que cada vez se va a hacer más drástica la manera en que se vayan observando a nivel mundial los posicionamientos. Por otro lado, concreta promesa de campaña: nueva piel digital revoluciona el muro fronterizo. En su primer año de retorno a la Casa Blanca, Trump consolida la vigilancia tecnológica con sensores remotos, inteligencia artificial y recolección obligatoria de datos biométricos. La Unión Europea arma frente por Groenlandia. Pues ya sabemos que Estados Unidos se quiere quedar con este territorio y en cierta manera pues ya empezar a explotarlo. Fíjense que me recuerda mucho el caso de Venezuela, donde alegan y despotrican en contra de los yanquis, como le llaman ellos, pero hay que recordar que, por ejemplo, Venezuela era un país pues en el olvido. Llegan los estadounidenses, empiezan a generar toda la infraestructura que pues se van a aprovechar. Pues lógico, ¿quién va a invertir su capital en un elefante blanco, no? Entonces hacen toda la estructura. Ya cuando Venezuela está en la cúspide, al nivel casi de Estados Unidos en cuanto a economía per cápita, llegan los socialistas, se apoderan de todo, empieza la debacle venezolana como la conocemos al día de hoy, y pues ahí sí ya entran, y nadie criticó que quienes estaban apoderados del petróleo era Rusia, China e Irán, y con la condicionante de que dejaron que se cayeran, que se quedaran en el olvido las refinerías para poderles comprar el crudo, y todavía ese crudo comprarlo a un costo mucho más económico que el costo real. Se habla de hasta un 40% sobre el costo por barril, sobre todo esta gran potencia que muchos admiran y que es China, el gran usurpador del mundo, y que de ellos nadie habla, curiosamente. Bueno, en la jornada, fortuna de megarricos del planeta creció un 16% en un año. Oxfam llega a 18.3 billones de dólares. Con Trump en la Casa Blanca se acelera concentración y alcanza máximo histórico. Estados Unidos redujo impuestos a cúpulas, bloqueó alianzas fiscal internacional y arropó monopolios. San Quintín: persiste explotación de jornaleros agrícolas, y esto es nota nacional. Por otro lado, incendios forestales devastan amplias zonas del sur de Chile. Actualmente van 18 muertos. Insistirá en que se pida perdón por la conquista Claudia Sheinbaum, y de Europa, de España, del Congreso le han contestado que le pida perdón ella a los mexicanos, a sus compatriotas, por permitir que el crimen organizado genere las masacres que está generando en este país. Bueno, también auge de negocios en torno a mascotas. Hay más de 5,000 en la Ciudad de México tan solo. Grupo Milenio, su principal nota: Unión Europea lista 93,000 millones de euros en aranceles en respuesta al amago de Donald Trump. También, yéndonos a diario La Razón, su principal nota: chocan en España trenes alta velocidad, van 21 muertos.
También escala tensión por Groenlandia. Europa arma frente contra aranceles de Trump. En la crónica no hay sobrevuelos militares de Estados Unidos en México, así lo asegura la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien rechazó que el gobierno tenga registro de vuelos militares de aeronaves estadounidenses en espacio aéreo mexicano. Por otro lado, en El Economista, México lidera la proveeduría de computadoras personales para Estados Unidos. En El Financiero, estudia Unión Europea represalias contra aranceles por Groenlandia. En El Heraldo, Claudia Sheinbaum, el gobierno tiene la obligación de hacer justicia a los pueblos, comenta. También recuperan 170 millones de metros cúbicos de agua el gobierno federal tras una estrategia de poner en orden las concesiones de agua. Se firmaron convenios de empresas para que entreguen 185 títulos adjudicados. En Diario Contra Réplica, en 2024-2025, baja homicidio en Zacatecas y Chiapas. Bueno, esperemos que no sea el truco que están utilizando de dividir en tres secciones la tasa o el índice de homicidios, ¿no? Guatemala declara estado de sitio. Por otro lado, en El Sol de México crean Confederación Agropecuaria Nacional, dejan los bloqueos carreteros también. En La Prensa, golpe al crimen. Arrebatan 21 lujosas mansiones a la nueva familia michoacana en 6 municipios del Estado de México. Colindan con Guerrero y Michoacán. Y ya para finalizar, nos vamos con Reporte Índigo, que dice la farsa zacatecana. El gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, ha publicado ampliamente la supuesta reducción de los homicidios que se habrían registrado en esa entidad. Sin embargo, omite informar que se ha venido presentando un incremento significativo en las denuncias por desaparición de personas, que casi se triplicaron en los últimos años. Y era lo que acababa de comentar. Dividen en personas desaparecidas, personas que no tienen un vínculo cualquiera, o otros, como dicen ahí en las encuestas a veces, y los que sí son determinados. Pero ¿y cuál es la realidad? ¿Qué opinamos los mexicanos? ¿Qué vemos los mexicanos? En todos los estados de la República se observa no un decremento, en la cantidad de homicidios. Es lamentable, las redes sociales ya no las están deteniendo, y pues ahí se ventila mucha información que mucha gente lo hace de manera inocente, eh, o con el morbo del chisme, si usted lo quiere ver así, pero comentan: oye, hubo un asesinado aquí en mi colonia, hubo un asesinado en tal poblado, hubo un grupo que atacó fulana parte, pero eso es de todos los días. En fin, estas son las notas del día de hoy a nivel nacional e internacional. Que se la pasen bien. Nos vemos.